11, verso 24 dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Gracias te damos por tu palabra en este día, Señor. Te queremos bendecir, te queremos alabar en esta hora tan especial. Estamos agradecidos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Te queremos bendecir en este día, queremos bendecirte en este día. Queremos agradar tu nombre en este día. Queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y pueda bendecir la vida de todos aquellos que nos están escuchando. Que esta palabra llegue al corazón, que esta palabra sea revelada, que esta palabra fluya con el poder del Espíritu Santo, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón y transforme las vidas, transforme los corazones y haga aquello para lo cual fue diseñada. Porque tu palabra fue diseñada para añadir vida, para añadir fe, para añadir esperanza, para añadir propósito, para ministrarnos a todos nosotros y así poder caminar en tus obras perfectas, caminar en el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice: he aquí tengo un camino preparado para vosotros. Ajustad vuestros pies, ajustad la senda por la cual caminéis, para que podamos entrar en el favor del Señor, para que podamos estar en su presencia, para que podamos caminar en su propósito, en su plan, en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Hoy, Padre, alineamos nuestros pasos en el camino donde debemos andar. Alineamos nuestros pies a la senda de justicia, a la senda que tú has trazado para nosotros. Alineamos nuestra vida a tu santa voluntad. Alineamos nuestra vida a tu propósito eterno, porque eso es lo más importante, que alineemos nuestra vida al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gracias, Padre, de verdad que estamos bien contentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy yo quiero hablar de un tema que me gustaría que ustedes lo reflexionaran profundamente. Yo voy a hablar de cómo pesa a Dios el corazón de un hombre que opera en una balanza justa. En otras palabras, si hay un título para este mensaje, lo llamaré Balanza Justa. Balanza Justa. Todos nosotros conocemos lo que es una balanza. En la antigüedad, Dios dio leyes muy claras. Usted puede leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25. Allí vamos a encontrar una palabra bien interesante acerca de todo lo que Dios dijo acerca de la balanza. También tenemos una palabra allí en Levítico capítulo 16. Y los salmos también y los proverbios también están llenos de acotaciones acerca de la importancia de la balanza en el pueblo de Israel. También si leemos el profeta Amós, vamos a encontrar allí un mensaje extraordinario en el capítulo 8, donde Dios le hace una reprimenda y una corrección al pueblo, porque no estaban utilizando la balanza justamente. Y eso traía problemas en la vida de una persona. Yo lo voy a tocar desde varios puntos de vista. El primero voy a tocarlo desde el punto de vista natural, de un comerciante.
Y después vamos a ir profundizando y vamos a hacerle aplicaciones a la vida espiritual. En la vida de un comerciante, a veces nosotros pensamos que Dios dejó por fuera el comercio, que Dios dejó por fuera a todo aquel que se dedicaba a la vida productiva. En la antigüedad trabajaban con el trigo, con la cebada. Ya tú sabes que vendían trigo, cebadas, especies y una cantidad de artículos. También vendían alimentos, productos de los animales. Y Dios se encargó de hacer, vamos a decir así, de establecer ciertas leyes que le darían equilibrio a la nación y que le daría equilibrio a las personas, sobre todo a los comerciantes. Dios sabía que los comerciantes tenían un poder extraordinario en sus manos. ¿Cuál era el poder que tenían los comerciantes en sus manos? Bueno, que ellos eran, ¿verdad? O eran los productores del trigo, de la cebada y de todos de los alimentos de los cuales se abastecía la nación. Así que por lo tanto, ellos eran muy importantes, ellos eran importantísimos. Así que Dios tenía que pensar mucho en ellos y Dios dio leyes para configurar en que la nación se comportara correctamente, que la nación tuviera una prosperidad adecuada y donde todos pudieran participar de esa prosperidad. Yo no tengo el tiempo aquí, ¿verdad? Porque estoy un poquito aquí complicado con algunas cosas, pero me hubiera gustado leerles, por ejemplo, algunas de las leyes que Dios estableció para la nación hebrea. En otras palabras, Dios les dijo a todos los comerciantes: ustedes no pueden usar pesas de diferentes medidas ni balanzas de diferentes medidas. En otras palabras, la pesa tenía que ser justa, la balanza tenía que ser justa. Cuando ellos vendían sus productos y los pesaban, tenía que ser totalmente justo. La balanza no podía tener desequilibrios. La balanza no podía tener alteraciones. ¿Por qué? Porque si ellos alteraban la balanza a su favor, dice la palabra que entonces empobrecían a la nación de Israel. Si ellos colocaban el peso y la balanza fuera de las medidas que Dios había establecido, entonces ellos traían pobreza sobre la nación hebrea. Inclusive llegó un momento que todo era rapiña, que todo era un desastre en el pueblo de Israel. Inclusive llega un momento que Dios dice que los va a castigar muy fuertemente. Yo quiero que ustedes sepan que muchos de los juicios que vinieron sobre la nación hebrea vinieron por causa de no tener una balanza justa. El profeta Amós y el profeta Miqueas, Dios los utilizó y ellos lanzaron una palabra que trajo un terrible juicio para la nación, porque todos se habían dedicado a falsear la balanza, todos se habían dedicado a alterar la balanza. Inclusive muchos de ellos solamente estaban esperando que sea el cambio de la luna y bueno, que vinieran las épocas de cosecha. Los agricultores y muchos de ellos esperaban para sacar su trigo, para sacar sus productos y venderlos, pero ellos en su mente tenían un plan malvado y el plan era enriquecerse ellos. El plan era: nos vamos a hacer ricos a costilla del pobre. Lo estoy interpretando, ¿verdad? En un lenguaje, vamos a decir, moderno. Voy a ser rico a costilla del pobre. Estoy esperando nada más para sacar mucha riqueza. Y yo les voy a decir por qué estoy explicando esto. Y eso a Dios, dice la Biblia, que para Dios la balanza falsa y la pesa falsa es abominación. Yo quisiera que usted supiera que la palabra abominación en la Biblia está cargada de un sentir de que, con respecto a Dios, de que Dios repudia, su alma abomina. Es como cometer pecado de adulterio, como cometer pecado de
espiritualidad es como cometer pecado vamos a decir así, de adoración a ídolos. Es muy, pero muy parecido y está casi al mismo nivel. Yo diría que está en el mismo nivel. Yo digo, abominación a Jehová es la pesa falsa. Cuando dice abominación a Yahweh, que es su nombre correcto, Yahweh, no Jehová, sino Yahweh. La palabra de Dios dice muy claramente que Dios lo abomina. Eso significa que Dios lo detesta. Eso significa que Dios lo aborrece. Eso significa, voy a llegar ahora a un punto bien interesante de la balanza. De que una balanza justa, Dios lo aborrecía tanto en este sentido. La balanza justa trae equilibrio y trae bendición sobre la nación. Escúcheme bien, la balanza injusta trae prueba, trae castigo, trae muerte y destrucción a la nación. Es demasiado importante el tema de una balanza justa. Ahora lo voy a aplicar en la vida desde varias perspectivas. La segunda perspectiva de la cual quiero hablar es esta. Si la balanza para Dios era tan importante que fuera justa, correcta, que la pesa fuera justa y correcta, porque Dios sabía que a través de una balanza injusta venía la pobreza y la miseria sobre la nación. Muchos países, como por ejemplo el de nosotros, el de Venezuela, está profundamente afectado y profundamente en pobreza por no tener una balanza justa. En otras palabras, mucha gente, tanto del gobierno como comerciantes, industriales inescrupulosos, se han dedicado a tener una balanza falsa, a tener una balanza que no le ha traído bendición a la nación, porque no han sido justos. Han utilizado la balanza para robar, han traído productos, han traído inmensidad de comidas y cantidades de cosas, pero todo alterado, todo entra de las características de lo que Dios habló, de una balanza injusta, de una balanza abominable, y eso ha traído un gran juicio sobre la nación venezolana. Mire, yo les podría decir que, por ejemplo, Perú tiene muchos problemas ahora. Pero usted va a Perú y Perú su moneda sigue siendo 3.50 por 1. En medio de una crisis espantosa que Perú ha tenido, su moneda se sigue manteniendo 3.50 por $1. Usted va a Perú, la gente puede comprar alimentos, la gente puede hacer un presupuesto en Perú meses y meses y meses y no, nada cambia. Pueden vivir porque tienen una moneda estabilizada. No quiere decir que Perú de pronto no tenga gente inescrupulosa, pero ¿sabes qué? Que a nivel de gobierno, escúchame, a nivel de gobierno hay una balanza justa. Te puedes meter en internet y analizarlo, pero hay una balanza justa. A pesar de que hay situaciones muy difíciles en Perú y a pesar de que hay personas también que son corruptas, pero hay una balanza desde un punto de vista gubernamental, desde el punto de vista del manejo de la economía y de la moneda, justa. Porque si no, no se mantuviese el dólar a 3.50. En nuestro país un dólar vale casi 400.000 bolívares. Imagínate tú el peso de la injusticia que hay sobre Venezuela. Estoy hablando de la balanza natural, pero te estoy hablando espiritualmente de los problemas que le trae a una nación, de los problemas que le trae a los ciudadanos. Ahora te lo voy a explicar desde el punto de vista espiritual. Mira lo que dice la palabra. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Y dice la Biblia, ¿pero a qué vendrán? Vendrán a pobreza. Cuando yo te estoy hablando a ti de una balanza justa, ahora te voy a hablar del equilibrio que debe haber en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Nosotros los cristianos, escúchame bien, nosotros los cristianos lamentablemente hemos cometido muchos errores. A mucha gente se le ha predicado una palabra de prosperidad. No es que la palabra de prosperidad en sí, la palabra esté mala. La prosperidad no tiene que ver, escúchame bien, sino con las intenciones del corazón. Y lo que puede ser prosperidad para una persona en un país, aquí como en Estados Unidos, puede ser muy diferente de lo que es prosperidad en África para
africano que vive en una aldea sencilla y pobre. Serían dos conceptos muy diferentes. Pero lo que sí te voy a decir es una cosa, que los principios de la palabra de Dios son eternos y funcionan en todo lo que es el globo terráqueo y van a funcionar en nuestra vida. El problema de una balanza injusta, ¿dónde está? En un corazón desorientado, en un corazón lleno de pecado, lleno de avaricia, en un corazón injusto. Nadie hace algo con sus manos a menos que primero no lo haya planificado en su corazón, a menos que primero no lo haya pensado. Así que yo te voy a decir una cosa. Muchas de las personas, aunque no son comerciantes, te voy a decir un gran secreto. Las personas, aunque no son comerciantes, deben tener cuidado cómo manejan la balanza, escúchame bien, en su vida. Y tú dirás, pero ¿sabe una cosa? Yo no soy comerciante, yo soy ama de casa. Otro dirá, mira, yo no vendo nada, yo solamente trabajo en una fábrica donde se producen automóviles. Otro me dirá, yo soy electricista, yo no tengo nada que ver con ventas ni con nada de eso. Y te voy a decir una cosa, la balanza tiene que ver contigo. La balanza tiene que ver conmigo. La balanza justa tiene que ver con todos nosotros. Yo te voy a decir una cosa, mira, hay unas leyes muy claras en la palabra. No tengo el tiempo para mostrártelas por la palabra ahora, pero escúchame bien. Hay unas leyes que funcionan de la siguiente manera. Dios dijo en su palabra, escúchame bien, y eso está ahí en el Salmo 112, lo puedes leer allí, cuando estés en la casa, lee el Salmo 112. Dios dijo en su palabra lo siguiente: si tú eres una persona, y está en las leyes de Israel también, que manejas la balanza justamente, dice Dios, yo voy a traer bendición sobre tu vida. Yo lo que voy a traer es bendición sobre tu vida. Entonces tú tienes que pensar y decir lo siguiente: yo no soy un comerciante, pero tú también manejas la balanza. Porque sabes que todos nosotros tenemos algo en la vida que dar. Todos nosotros tenemos en la vida algo que ofrecer. Todos nosotros tenemos en la vida un regalo de Dios que se llama don, el cual está diseñado para ser usado a favor de los demás. Todos nosotros en la vida tenemos la capacidad, escúchame bien, de usar nuestra balanza personal, aún con lo que ganamos, aún con lo que obtenemos, aún con los dones que Dios nos ha dado. Y deberíamos preguntarnos cómo yo uso los dones que Dios me dio, cómo yo uso el dinero que yo me gano semanalmente trabajando, cómo yo uso las pocas o las muchas riquezas que yo pueda tener, cómo yo las uso desde el punto de vista de una balanza justa. Cómo yo uso las cosas. En otras palabras, estamos hablando de una triple dimensión. Estamos hablando de una dimensión donde los seres humanos tenemos la capacidad espiritual, con los dones que nuestro Creador nos ha dado, con los regalos que nuestro Creador nos ha dado, de bendecir a la gente, de bendecir a los demás. Nosotros tenemos la capacidad, porque dentro de nosotros hay una balanza y la tenemos que usar con justicia. Nosotros no, así como un comerciante, dice la Biblia, usaba una pesa falsa o le quitaba, y usaba una balanza falsa quitándole para no dar lo que el pueblo o el que compraba se merecía correctamente, justamente, en su lugar, en su precio, la cantidad apropiada. Así nosotros también podemos fallar y no dar exactamente lo que Dios dice en su palabra que tenemos que dar a favor de la vida de los demás. Esto es bien importante que tú lo pienses. Mira, tú sabes que hay muchos cristianos que piensan que ellos solamente se van a salvar porque cantan, adoran, algunos medio dan sus diezmos y ofrendas bien, no sé, algunos sirven a medias y algunos todo lo que le dan a Dios. Escúchame una cosa lo que te voy a decir: todo lo que dan a Dios. Hay un texto en que a mí lamentablemente se me pasó por alto.
Dice así, lo tenía allí anotado, pero no lo encuentro ahora. Dice así. Dios dice, yo te di a ti algo y quiero que lo uses exactamente para lo que te lo di, para aquello que te lo di. Todos nosotros tenemos una medida que Dios nos ha dado. Inclusive hay una medida de fe, pero te voy a decir una cosa, hay una medida en la vida de todos nosotros y eso es nuestra balanza que tenemos por dentro. Y Dios dice, si tú no das lo que tú tienes la capacidad de dar, me estás robando. En otras palabras, te conviertes en abominación para Él. ¿Sabes por qué? Escúcheme bien. Porque no lo hiciste justamente y correctamente. La versión hebrea, escúchame lo que dice la versión hebrea, la versión nazarena hebrea, dice que las personas, dice, reparten, escúchame bien, con un corazón justo, con una balanza justa, y reciben bendición. Pero aquí esta palabra me gusta, dice, hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. La palabra hebrea allí es más de lo que es correcto. En otras palabras, y mira lo que dice la Biblia, y vienen a pobreza. ¿Sabes que tú puedes pensar? Mira la meditación y ya pronto voy a terminar. Tú puedes pensar que todo lo que tú le ofreces a Dios en tu servicio, que todo lo que tú le ofreces a Dios financieramente, que todo lo que tú inclusive haces por los demás, tú podrías pensar, escúchame bien, que está correcto. ¿Aló? Tú podrías pensar que lo estás haciendo bien. Yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí. Les voy a hacer una pregunta. Cuando tú sirves allí en el piano y en la adoración, cuando tú sirves como cantor en tu iglesia, o tocando la batería, o tocando un instrumento, ya sea que tú seas un mujer, o que seas un, no sé, un líder ganador de alma, o seas una persona que estás dedicada a la parte social de la iglesia, no importa qué haces tú en la iglesia o qué haces tú fuera de la iglesia. Lo que yo quiero es que tú te preguntes si tú realmente tú tienes una balanza justa. Yo quiero que tú te preguntes si realmente tú le das a Dios lo que es de Dios. Jesús, cuando le mostraron la moneda, ¿lo recuerdan? Que tenía la cara del César. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Lo querían tentar. Jesús dijo, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe el concepto que Jesús está usando? Escuchen, el de balanza justa. Jesús lo aplicaba de una manera perfecta. Mira, dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, eso se llama una balanza justa. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿cuántos de nosotros no le damos al César? Y eso representa el sistema humano donde vivimos y nos movemos. ¿Cuántos de nosotros no le damos al César a lo mejor más de lo que deberíamos darle? ¿Y cuántos de nosotros le damos a Dios lo que es correcto? Darle a Dios. Es una buena pregunta que tienen que hacerse. ¿Están aquí? Sí. Yo mencioné ahora la palabra prosperidad, bendición. Algunos tienen problemas con la palabra prosperidad porque para mucha gente es una falsa doctrina. La palabra prosperidad no es una falsa doctrina. La palabra prosperidad es una palabra correcta que está en la Biblia. Ahora, que los hombres la manipulen y la usen para otros fines, allí es donde está el problema. Pero yo también quiero que tú te preguntes en tu vida, aparte de tu servicio al Señor, que debes preguntarte si estás haciéndolo justamente. O sea,
con la balanza justa que Dios te exige de ti y de mí. Deberías preguntarte si cuando le das a Dios cualquier cosa, escúchame, tus dones, tu talento, tu servicio, tu dinero, tus diezmos y ofrendas, yo nada más, cuando tú le das al pobre, ¿cómo tú te sientes con el pobre? ¿Cómo tú te sientes con el necesitado? ¿Cómo tú te sientes con el hermano necesitado? ¿Cómo tú te sientes con el huérfano? ¿Cómo tú te sientes con el que está preso? En la cárcel, los hermanos presos. ¿Cómo tú te sientes con el hermano enfermo? ¿Cómo tú te sientes con el que tiene hambre, con el que tiene sed? ¿Cómo tú te sientes con el que no tiene dónde hospedarse? Y yo te voy a hacer una pregunta. Jesús dijo, eso fue terrible. Hay gente que le dijo a Jesús, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le dijo, yo no los conozco a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo le digo, ¿cuántos cristianos no estarán metidos en esa lista de hacedores de maldad? Aunque hablan en lengua, aunque predican, aunque sanan enfermos y aunque hacen muchas cosas. Y Dios le dice, yo no los conozco a ustedes. ¿Saben por qué? Porque la balanza no es justa. No es justa. Porque entonces dice el Señor, porque cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando yo tuve sed me diste de beber, cuando no tenía dónde posar, tú me diste hospitalidad en tu casa. Cuando yo no tenía nada, tú me diste dinero, tú me ayudaste, tú me tendiste una mano. Entonces llega el Señor y dice, como ustedes se lo hicieron a uno de los pequeños, a mí me lo hicieron. Eso se llama, digan todos, balanza justa. Es que la balanza tiene que ser justa en el servicio a Dios. La balanza tiene que ser justa en el servicio a los necesitados. La balanza tiene que ser justa inclusive cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Yo solamente te digo a ti, ¿cómo tú te sientes cuando... Yo sé que hay gente que manipula el diezmo y la ofrenda, yo no lo hago. Aquí me están viendo por internet, por Facebook, por YouTube, no lo hago. No me gusta manipular a la gente para que dé absolutamente nada de dinero. Y lo hice creo que algunas 3 o 4 veces en mi vida, no sé si un poco más, porque en 50 años de ministerio de pronto en algún momento cometí esos errores. Ya sea por equipar la iglesia o suplir necesidades, pudiera haber cometido ese error. Pero le digo una cosa, yo no estoy enseñando este tema para quitarle dinero absolutamente a nadie. Solamente le digo esto, ¿qué hace con lo que usted tiene? ¿Cómo se comporta usted con lo que Dios le da de dinero en la semana producto de su trabajo o en el mes? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué siente usted cuando usted va a dar sus diezmos y ofrenda? Y le haré una pregunta. ¿Cómo está la balanza en ese sentido en su vida? Porque hay gente que cuando va a dar de pronto sus diezmos y su ofrenda se siente mal. Siente como que si Dios le está quitando algo. Siente como que si los pastores o las iglesias le están robando el dinero. Yo no estoy hablando de las malas motivaciones que puedan tener otros en cuanto a eso. Yo estoy hablando de la balanza justa de tu corazón. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Hacia que el dinero que tienes que dar no lo das porque tus necesidades son mayores, porque tus gastos son mayores, porque tú necesitas cubrir tu presupuesto. Hacia allá se inclina tu balanza, pero la obra de Dios sufre. Está comprobado que más del 50% de la iglesia mundial no diezma ni ofrenda correctamente. Quizás el 65% de la iglesia mundial no diezma y ofrenda correctamente. ¿Sabe qué significa eso? Que la balanza se está inclinando hacia el lado de ellos. Y eso no es justo.
Eso no va a traer bendición sobre tu vida. Porque aquí dice la palabra, el alma generosa, lo dice aquí, en el verso 25, será prosperada. Quiere decir que la balanza, si tú quieres saber que cómo tú estás agradando a Dios, y termino con estas 3 expresiones, pregúntate si realmente tú estás siendo justo en el dar todo lo que tiene que ver dones, talentos, finanzas, amor, palabra, trato en el hogar, a la esposa, a los hijos, los compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia. Pregúntate hacia dónde se está inclinando tu balanza. Pregúntate. 2, pregúntate si realmente la causa del pobre, de la viuda, del huérfano y de los que tienen necesidad está bien cubierta. Pregúntate si la balanza está solamente inclinada a tu favor. Tú tienes comida, tienes casa, tienes carro, tienes dinero, comes bien todos los días, pero pregúntate cuántos no comen bien, cuántos no duermen bien, cuántos sufren por no tener una medicina, o cuántos sufren por no tener al Señor en sus vidas. Y yo me pregunto, ¿cómo está inclinada la balanza allí? Y la tercera cosa es, cuando vayas a dar algo, pregúntate hacia dónde se inclina la balanza. ¿Hacia ti? ¿O se inclina hacia Dios, hacia su obra, hacia el reino? Y tú dices, no, yo voy a dar generosamente. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, cada uno cuando viene el fin de semana y vienen a la iglesia, cada uno dé conforme haya sido prosperado, conforme a la bendición que Dios te ha dado. Porque sabes una cosa, hay personas que diezman y está bien, gloria a Dios, pero en cuanto a la ofrenda, la balanza siempre se inclina del lado de ellos. La balanza se inclina del lado de nosotros. La ofrenda es voluntaria, pero ¿cuántos somos capaces de dar generosamente? ¿Cuántos somos capaces? ¿Cuántos tenemos un presupuesto y decimos, esto es para mis padres, esto es para ayudar a las personas necesitadas, esto es para ayudar a alguien que necesite abrigo, comida, calzado, esto es para ayudar a alguien que necesite medicina, esto es para ayudar a alguien? Y yo sé que a todos nosotros nos aterra esa idea. A todos nosotros parece que siempre estamos pensando que, yo tengo tantos gastos, tantas necesidades en la casa que a mí no me alcanza a cubrir mi presupuesto. Y la balanza se termina inclinando totalmente hacia nosotros. Hermanos, termino con esto, entonces nos perdemos las bendiciones. El Salmo 112:9 dice, hay el que esparce, es decir, con mano generosa. Hay personas que dan con mano generosa y, sin embargo, todo les aumenta. En otras palabras, dan y dan, dígalo conmigo, dan y dan y dan bendiciones. Inclinan la balanza hacia los demás, hacia el reino de Dios. Entonces dice, ¿qué dice la palabra? Que todo les aumenta. Entonces dice, pero también hay los que retienen más de lo justo y vienen a pobreza. Eso significa que retienen más de lo que es correcto. Ustedes, mis hijos, como cristianos, ustedes los que me oyen hoy, deben preguntarse si la balanza es justa delante de los ojos de Dios. Hay un versículo que dice, estoy buscando a alguien. Creo que de ahí tomaron ese versículo que dice que no hay justo ni aún uno. ¿Y sabes de dónde viene? Ese versículo que dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. De un versículo en el Antiguo Testamento que dice, estuve buscando un hombre en una ciudad que hiciere justicia. Y dice la palabra, no lo hallé. Porque todos inclinaron la balanza a su favor.
Y eso es abominación a Yahweh. Así que si queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, y les digo una cosa, practíquenlo y verdaderamente ustedes cuando vayan a dar cualquier cosa, les voy a decir, tóquense el corazón, tóquenselo, pónganse la mano en el corazón. ¿Y qué sienten cuando van a dar algo? ¿Qué sienten cuando van a darle una ayuda a alguien? Cuando van a bendecir a alguien, cuando van a dar su tiempo y su talento para el Señor. ¿Qué sienten? Y ojalá que no se incline la pesa y la balanza a favor suyo, sino que se incline a favor de los demás y del reino de Dios. Entonces usted será una persona candidato a ser bendecido.